Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 58, El sonido de las cadenas. Rigel. Natsuki Rigel. Royal Fart ciertamente escuchó ese grito desgarrador. Fue una súplica sincera, desesperada y profundamente emotiva que conmovería a cualquiera que la escuchara. Sin duda, Leiba Tenkaitos, el gourmet, quien amaba las pasiones escalofriantes de la humanidad y su tapiz de alegría y tristeza, habría escuchado felizmente ese deseo, lamiéndose los labios mientras concedía la petición. Pero Lei no estaba aquí, solo nosotros, ¿verdad? Lei, el gourmet, y Roy, el glotón, eran hermanos que compartían el gen de bruja de la gula, o para ser más precisos, trillizos, incluyendo a Lois, quien murió en el útero. Eran hermanos sorprendentemente incompatibles. Lo que priorizaban en una comida era completamente diferente, a pesar de ser hermanos de la misma sangre. Sin embargo, Roy nunca lamentó esta diferencia en sus apetitos. Más bien, consideraba una bendición no tener que pelear con su hermano por la misma presa. Lois, quien no podía elegir libremente sus comidas y tenía que robar del estómago del alma, parecía encontrarlo frustrante, pero no se puede evitar, no se puede evitar. A nosotros también nos parece linda nuestra hermanita. Pero, ya lo ves. Una comida es algo que haces por ti mismo. No podemos lograr la hábil hazaña de llenar el estómago de otra persona. Así que, aunque sentía lástima por el llamado de hambre de su hermana, no era más que el hambre de un extraño cercano. Incluso cuando le dijeron que Lei había tenido un final fugaz en la torre de arena, eso fue solo la comida fallida de un extraño cercano. No pensó particularmente. Se lo merece, no lamentó el final de esa comida. Solo tenía una sensación de despilfarro. De Lei el gourmet. Desde una perspectiva humana, alguien perpetuamente hambriento como nosotros sería un fracaso, una desgracia, un paria, pero como el glotón no me hubiera importado comer a Lei. A Roy le hizo gracia darse cuenta de que, curiosamente, había excluido a Lei y Lois del menú. Pensó que el cariño de su propia familia no había muerto del todo después de todo. El glotón, quien devoraba limpiamente cualquier cosa que viera, había estado, entre todas las cosas, eligiendo sus platos. ¡Qué desperdicio tan lamentable! Desafortunadamente, Lei estaba muerto. En cuanto a Louis, Roy no había sentido su presencia en el estómago del alma, desde que fueron a la torre de arena, y no sabía qué había sido de ella. Realmente lamentable. La próxima vez que entrara en contacto con su hermana, seguramente lo mordería. Después de todo, somos el glotón. Si deseamos algo, por muy feo u horrible que sea, no podemos evitar sacar la lengua. Lo devoramos todo, hasta el último bocado, incluso aquello que solo un auténtico gourmet sería capaz de probar. Ni siquiera nos detendríamos a mirar. El comedor compulsivo simplemente seguiría adelante. Sobre todo, renunciar a algo que alguna vez deseó comer es simplemente inconcebible. Aldebarán, que gritaba más allá de la nube de polvo, se encontraba en una situación desesperada. No, al estar en el estado exactamente opuesto, parecía estar acorralado por alguna razón. Roy estaba impresionado de que Aldebarán fuera lo suficientemente astuto como para recordar su existencia e intentar cambiar el tablero haciéndolo comer un nombre. Aldebarán llamaba frenéticamente a Roy, activando la marca maldita grabada en él para obligarlo a obedecer y guiarlo. Un dolor inexplicable, como si su alma intocable se quemara, asaltó a Roy, haciendo que su cuerpo se estremeciera y rebotara en el suelo. Era un abuso del alma, una amenaza de dolor para obedecer si quería escapar de esta agonía. Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, lo sé, ya que lo sé, no hay nada pero aún sabiéndolo.
Precisamente porque lo sé. Beber demasiado. Comer demasiado. Entendió lo que Aldebarán quería decir. Entendió lo que Aldebarán quería que hiciera. También entendió que Aldebarán estaba acorralado. Honestamente, incluso con el alma quemada así, Roy estaba agradecido con Aldebarán. Gracias a que lo sacaron de la torre de la prisión, tuvo la oportunidad de comer algo que tal vez nunca se hubiera repetido. No le gustaba comer cuando se le ordenaba, pero como la virtud de Roy era no elegir lo que comía, eso también le convenía a Aldebarán. Pero verás, no quiero que te hagas una idea equivocada. Como estaba agradecido, no le importaría obedecer. Pero eso solo estaba dentro de lo que Roy podía conceder. Si no, Roy haría lo que quisiera. Eso fue, por ejemplo, te encontré. El apetito que le dictaba que devoraría absolutamente a un oponente que deseara comer, incluso si eso le costara la vida. Rigel. Natsuki Rigel. Ese grito espeluznante ciertamente llegó a los oídos de la bruja de la melancolía. La explosión y la presión abrumadora que surgió fuera de su conciencia habían causado daños significativos en el campo de batalla. Apenas había logrado incorporarse tras ser lanzada por una onda expansiva que aplanó el suelo cuando el grito de Aldebarán, mencionado al principio, la alcanzó. Petra. ¿Estás bien? Maldita sea. ¿Qué fue eso de repente? ¿Están todos a salvo? Incluso con el agudo y molesto zumbido en su cabeza dominando su mente, la voz del Subaru imaginario, preocupado por ella, podía oírse con claridad, completamente independiente de sus tímpanos. Fue durante este momento de Subaru, de confusión, preocupación e inquietud por sus compañeros caídos, que llegó el grito inicial de Al. Escupiendo los granos de arena que se le metieron en la boca entre el polvo que se arremolinaba, la bruja de la melancolía sintió sorpresa desde dos direcciones al escuchar el grito de Al mezclado con la tormenta de viento. Una de ellas era la forma en que Al había elegido utilizar la autoridad de la gula para salir de la situación. El otro era el nombre que Al había gritado como su verdadero nombre. Natsuki Rigel. El sonido claramente no estaba relacionado con Natsuki Subaru. Si es de otro mundo como Subaru, era obvio que Aldebarán no era su verdadero nombre, pero, que apareciera el nombre Natsuki Rigel fue una extraña coincidencia. Rigel es el nombre de una estrella, y el apellido Natsuki es el mismo que el de Subaru. ¿Será que la condición para ser invocado a otro mundo es que tu nombre incluya el apellido Natsuki y una estrella? Ese tipo. Naturalmente, Subaru también frunció el ceño con la misma pregunta que la bruja de la melancolía. Al estaba envuelto en muchos misterios. La bruja de la melancolía y los demás lo confrontaban, preparados para conquistar el mundo, todos sin conocer su verdadero corazón ni sus intenciones. Esta era solo otra prueba. Sin embargo, lo siento. Ya tomé mi decisión. La bruja de la melancolía no era un niño para priorizar un misterio irresoluble en esta situación. Lo que debía priorizarse ahora no era el nuevo misterio presentado por Al, sino una contramedida contra él, quien aún poseía una forma de cambiar el rumbo del juego incluso después de haber jugado casi todas sus cartas. El plan de Al para hacer que alguien devorara su nombre, si se ejecutaba, sería imparable. Su efecto ya había sido demostrado cuando Ren fue olvidada y luego recordada. Entonces lo haré, Subaru. Cuando la bruja de la melancolía murmuró esto, Subaru no estaba a su lado, sino justo frente a ella. En lugar de flotar, plantó los pies en el suelo y la enfrentó de frente. Mirándolo directamente a los ojos negros, la bruja de la melancolía sintió una extraña emoción. La persona allí parada era, por mucho que lo intentara, solo una ilusión, la veía como quería, y definitivamente no era el verdadero Natsuki Subaru. Sin duda, ese era un sueño muy cómico para alguien ajeno a la situación, y nada más que una artimaña de conveniencia. La bruja de la melancolía. Y aún así, no te casarás conmigo. Petra, yo. Mentiras, mentiras. Solo una broma de bruja para molestarte un poco. La bruja de la melancolía sacó la lengua y se disculpó con Subaru por haberlo molestado. Incluso se sentía orgullosa de la existencia de Subaru, quien no obedecería sus órdenes, viéndolo como una manifestación de la nobleza de sus sentimientos.
Sería feliz, pero complicado, si la persona que amaba se convirtiera exactamente en lo que ella deseaba. Porque me enamoré del Subaru que me enseñó que soy una idiota. Es un verdadero honor. Soy una idiota increíblemente afortunada. Eso es realmente cierto. La bruja de la melancolía sonrió a Subaru por responder a su confesión de esa manera. Entonces, la bruja de la melancolía se dio la vuelta en el lugar, dándole la espalda a Subaru. Después de un momento de reflexión o vacilación, Subaru abrazó a la bruja de la melancolía desde atrás. Esta fue una puntuación perfecta para sus expectativas y esperanzas. Y como era probable que el Subaru real, no el fantasma, también hiciera algo, no afectó a la puntuación de la bruja de la melancolía. Así que, mientras estaba envuelta en esos brazos, te encontré. Una voz viscosa le susurró muy cerca, y desde más allá de la columna de humo, una amenaza comenzó a acercarse. Era el arzobispo del pecado de la gula, Roy Alford, que se había precipitado ferozmente hacia la luz blanca, que la bruja de la melancolía había señalado hacia arriba como un marcador. Roy, mostrando los colmillos, cruzó miradas con la bruja de la melancolía. Y luego ella dijo, mi nombre es Petra Baumann. Con el dedo todavía apuntando al cielo, la bruja de la melancolía pronunció su nombre. El barajado de nombres realizado por los antialdebarans como contramedida contra la gula, fue el resultado de un ritual formal de cambio de nombre, aceptado con la cooperación del señor Roswell. Cuando cada persona eligió libremente un nombre, la bruja de la melancolía tomó el apellido de la persona que más veneraba. Pero la razón por la que reveló su nuevo nombre, que había mantenido oculto hasta ahora, no fue otra que su carta del triunfo. Petra. Subaru, cuyos brazos intangibles la rodeaban con fuerza, la llamó por su nombre. Posando su mano sobre la de él, aunque en realidad no pudiera tocarlo, la bruja de la melancolía sonrió. Sonriendo, la doncella que había sacrificado todo para convertirse en la bruja de la melancolía declaró: Subaru, te amo. Colocando el nombre en su lengua, activó Eclipse, y una sensación satisfactoria se extendió instantáneamente, enviando un temblor a través de todo su cuerpo. Este clímax de Eclipse fue un verdadero deleite para Roy, que había devorado innumerables nombres y recuerdos, y se atiborraron de vidas, y nunca antes había encontrado algo equivalente. El hambre excesiva era la razón de ser de Gula. En el instante en que podía creer que estaba incluso ligeramente saciado, sentía una irresistible satisfacción de vida. Fue realmente exquisito. El sabor de la bruja, quien había cumplido su promesa, embriagó a Roy, quien se lamió los labios en el resplandor crepuscular, con máximo amor. Cautivado por la emoción que superó sus expectativas, la intensidad que superó sus miedos y la sinceridad que superó sus esperanzas, Roy se sumergió en la sensación de plenitud que lo invadió, saboreando verdaderamente lo que Eclipse era. Verdaderamente, él había vivido para ese sabor. Incluso si su alma fue quemada como precio por romper la marca de la maldición, no se arrepentía de esto. Eclipse. El flujo de recuerdos descargados hacia él mostraba claramente la razón del profundo anhelo de Louis. Sin embargo, a diferencia de su hermana, lo que sus papilas gustativas encontraron más dulce fue la oración de la bruja, a quien le había gustado tanto este plato único, había superado espléndidamente sus expectativas incluso antes de probarla. Por lo tanto, Roy Alford, el arzobispo del pecado de la gula, se rió. Se reía mientras era consumido por las llamas azules, la prueba de que había roto las reglas del contrato de la maldición. Esa fue una comida maravillosa. Y, en el instante en que su alma estaba a punto de ser quemada completamente por la llama azul. Suficiente. Una repentina llama carmesí que apareció en el campo de batalla cortó sin piedad la llama azul. Lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en el apodo de Reinhard van Astrea, el santo de la espada, sería, naturalmente, la protección divina del santo de la espada. Sin embargo, quienes conocen de verdad el poder absurdo de Reinhard, también saben que las innumerables protecciones divinas que posee son una de las claves para cimentar su reputación como el más fuerte. El santo de la espada más fuerte de la historia. En el pasado, Natsuki Subaru,
quien estuvo presente y luchó junto a él durante una batalla contra Regulus Corneas, el arzobispo de la codicia, uno de los seres más fuertes de la historia. Consideró que la protección divina del Fénix era especialmente absurda, entre todas las bendiciones que poseía Reinhardt. Para empezar, el poder de la protección divina del Fénix que permite a su receptor resucitar incluso después de la muerte, a pesar de ser una presencia cuya abrumadora habilidad dificulta la eliminación de su vida, es realmente una jugada sucia. Pero si Natsuki Subaru conociera el verdadero absurdo de la protección divina del Fénix, que juzgó con asombro como una habilidad completamente tramposa, su evaluación se habría invertido aún más. La protección divina del Fénix. Ya que fue utilizado una vez durante la pelea con el mencionado arzobispo del pecado de la codicia, fue, estrictamente hablando, la siguiente protección divina del Fénix, recién otorgada, pero el fenómeno era el mismo, por lo que no tenía sentido distinguirlo. Lo importante es que cuando esta protección divina se activa, la vida perdida por el receptor, Reinhardt van Astrea, es restaurada, y en ese momento, todas las heridas, incluidas las fatales, son completamente curadas. Por lo tanto, en este momento, cada lesión que Reinhardt sufrió durante su batalla de 3 días y 3 noches contra la imagen residual de la bruja de la envidia para evitar la destrucción del mundo fue limpiado. Esto incluyó las heridas que le inutilizaron ambos brazos, las cuales Aldebarán le infligió con la cooperación del dragón divino, y hasta el cansancio de luchar sin parar fue quemado por la llama de la vitalidad. Incluso eso es suficiente para demostrar el poder extremo de la protección divina del Fénix. Pero el verdadero valor de que Reinhardt confíe en esta protección divina está más allá. La amenaza de la bruja de la envidia, resucitado en la era moderna por algún mecanismo ideado por Aldebarán, desapareció repentinamente, tal como había aparecido. En ese momento, Reinhardt concluyó que la batalla había terminado y decidió infligirse una herida mortal. Si el único propósito de esto hubiera sido curar sus propias heridas, Reinhardt habría esperado la curación natural sin lastimarse deliberadamente. En otras palabras, lo que Reinhardt buscaba de la protección divina del Fénix no era la curación de las heridas, sino el otro efecto que poseía la protección divina. Envuelto en una llama carmesí, Reinhardt resucita instantáneamente justo en medio del campo de batalla. Ese es un aspecto del efecto extremo de la protección divina del Fénix, una llama de renacimiento que recrea al destinatario fallecido en el lugar deseado. Durante la batalla con Regulus Corneas, este poder lo había traído de regreso justo enfrente de Natsuki Subaru, quien estaba luchando con él, pero no hace falta decir dónde Reinhardt resucitó en este momento. Estaba bajo el mando de su señora, quien se suponía que debía luchar contra Aldebarán, limpiando el desastre de Reinhardt. Reinhardt, que apareció en el campo de batalla entre las llamas que ardían contra el viento, percibió instantáneamente que la zona era un espacio anormal afectado por un desastre natural. Incluso Reinhardt no pudo evitar quedarse asombrado ante la visión. Reinhardt, volviéndose ante el llamado repentino, vio a su amigo, cuyo hermoso rostro estaba lleno de desesperación, y a su señora retenida por ese amigo, Felt. Al percibir de inmediato la gravedad de la situación, Reinhardt intentó correr hacia su señora. Felt, en brazos de su amigo Félix, estaba desplomada y sin fuerzas. No podía haber nadie más indicado para la tarea que Félix, pero mientras Reinhardt intentaba al menos hablar con ella. ¡Ey! Esa voz débil y tenue se escuchó más rápido que la carga de Reinhardt. Felt, envuelta en el tenue resplandor que Félix emitía entre el polvo, recibiendo luz curativa concentrada en su cabeza, levantó lentamente el rostro. Aunque su visión se nubló repetidamente, finalmente logró fijar sus ojos rojos en su primer caballero. Y juntando todas las fuerzas de su cuerpo, formó una sola palabra. Fue. El resto te lo dejo a ti. Con esa sola palabra, Reinhardt se dio cuenta de que su deber no era preocuparse por su señora. La señora de Reinhardt era fuerte. Más fuerte, de hecho, que el propio Reinhardt. Por lo tanto, es suficiente. Dejando a su señora, que había hecho lo que tenía que hacer, en manos de su amigo, el motivado Reinhardt cruzó el campo de batalla. En un instante, captó la ubicación de todas las presencias dispersas por la zona. Entre ellas, se dirigió hacia el enemigo al que debía enfrentarse, y de un solo tajo, extinguió a Roy Alfard. Esa fue una comida maravillosa. Lo que quemaba a Roy Alfard,
que reía de esa manera, era la llama azul inextinguible encendida por su propia alma como Jeska. Por lo tanto, Reinhard le dio una muerte piadosa, para evitar que sufriera más. Y luego. Señor Al, esta vez, lo detendré. Parte 2. Reinhard pateó el suelo y se lanzó hacia Aldebarán, que se encontraba en la nube de polvo. Fue un movimiento tan rápido que pareció aplastar el espacio mismo, incluso sin depender del poder de compresión. Una chica extendió rápidamente sus manos entre Reinhard y Aldebarán. La pelirroja se movió con toda su velocidad para proteger a Aldebarán. De un golpe, la espada de Reinhard, sin darle tiempo a reaccionar, la golpeó en el cuello, dejándola inconsciente al instante. Y frente al indefenso Aldebarán, Reinhard echó el brazo hacia atrás una vez más. Ese es mi papel. En un instante, el verdadero poder del santo de la espada golpeó el torso de Aldebarán. A lo lejos, la llama azul se dispersó más allá de la nube de polvo. En el instante en que se percató, vio la esbelta espalda de Yae desplomarse frente a él. ¿Qué impulso psicológico lo llevó instintivamente a acercarse a la chica que caía? En cualquier caso, la mano de Aldebarán no la alcanzó. Siempre era así. Y, sin siquiera un momento para parpadear, el destello blanco recorrió el torso de Aldebarán. ¡Oh! Sucedió. Sin duda, Aldebarán fue cortado en dos por la filosa mano de Reinhard. Sin embargo, la regeneración comenzó en el instante en que fue cortado por la mitad. El cuerpo de Aldebarán se restauró con la velocidad de un video reproduciéndose en reversa, y su torso dividido fue curado de inmediato. Esto fue gracias al extraordinario poder de Félix, y la magia curativa lanzada sobre Aldebarán, y el filo del santo de la espada, el filo de sus manos, que superaba con creces cualquier espada famosa. Pero no moriré. Esa petición sonó afirmativa o negativa. El ataque de Reinhard. Sí, Reinhard. A pesar de la apariencia del hombre que debería haber quedado incapacitado por la invocación de la bruja de la envidia, recibió un corte de esa mano, y aún así no murió. Dado que cortó el torso en dos, Reinhard debió haber atacado con la intención de matar a Aldebarán. Pero la magia curativa superó incluso al santo de la espada, impidiendo que se active la autoridad. Ignorando el dolor que era tan fugaz que podía dudar si siquiera existía, pensó Aldebarán. Reinhard está aquí. Esto es malo. Esto es terrible. Todo está arruinado. Además, su presencia aquí significa que la bruja de la envidia se retiró y abandonó el mundo. Y si la bruja de la envidia se retiró, eso significaba que ya no había una razón para mantenerla atada. Eso significa que Roy rompió el voto de la marca de la maldición y usó su autoridad en la bruja de la melancolía, aun sabiendo que pagaría el castigo con su vida. ¿Acaso el arzobispo del pecado incluso entregó su vida en represalia por haber recibido órdenes forzadas? Una cosa es segura, las propias acciones de Aldebarán eliminaron la posibilidad de romper esta situación. La posibilidad de usar a Gula se le escapó de entre los dedos. Aceptando ese hecho, Aldebarán rechinó los dientes y puso en marcha sus pensamientos, decidiendo dedicar cada acción de ahora en adelante a superar la situación. No desperdiciaría ni un respiro, ni un latido, ni siquiera una gota de sudor de sus dedos. Amonestando fuertemente a su alma de esta manera, Aldebarán abrazó a Yae que caía. Aldebarán acababa de decidir qué debía hacer. Había decidido aprovechar cada fracción de segundo a partir de ahora para superar este accidente, así que ¿por qué se acercó y abrazó a Yae? Estaba inconsciente, lo que hacía nula la posibilidad de que fuera su típico engaño. Sujetar a Yae no rompería el punto muerto. Entonces, ¿por qué Aldebarán? Tú también lo sabes. Que este es el final. La voz de Reinhard, que sonaba increíblemente saludable para un hombre que había estado enfrascado en un combate a muerte con la bruja de la envidia, se dirigió a Aldebarán, que se encontraba totalmente incrédulo, incapaz de comprender sus propias acciones. Este es el final. Reinhard lo dijo con tanta facilidad. Él lo dijo. Claro, ser el santo de la espada debe venir con todo tipo de cargas, pero tampoco empecé este camino con una resolución tan barata como para rendirme así de fácil. Todavía no, todavía no.
No creas que me rendiré así como así, solo con esto. Aldebarán, fanfarroneando, fulminó con la mirada a Reinhardt. Ansiaba desesperadamente algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse, aunque solo fuera superando a su oponente en espíritu. Pero en respuesta a la postura agresiva de Aldebarán, Reinhardt levantó la mano con la que lo había golpeado. En la mano del santo de la espada, que acababa de dividir a Aldebarán, estaba algo. Un orbe negro tejido por magia, que no debería haber estado allí. ¿Qué pasa con esto? Aldebarán, con los ojos abiertos por la sorpresa y sin palabras, comprendió que el verdadero objetivo de ese último tajo no era su vida, sino precisamente partirse el torso. Reinhardt había estado buscando eso. Confiando en el poder de Félix, literalmente abrió a Aldebarán. Cortó el vientre de Aldebarán y lo sacó. Lo que debería haber sido arrojado al gran cráter de Mogorade, al agujero que conduce al otro lado del mundo. Pero no se romperá. La conmoción aún no había desaparecido del todo. Sin embargo, la iniciativa seguía siendo suya. Era un hechizo prohibido ideado por la bruja, que seguramente sellaría a cualquiera que estuviera usando un gen de bruja. Incluso la fuerza absurda de Reinhardt, o el aliento del dragón, no podrían romperlo. Y Aldebarán no rompería ese sello bajo ninguna circunstancia. No, lo que está sellado aquí es Subaru, ¿verdad? Si es así, se puede romper. En un instante, la atmósfera tembló por la oleada de poder sobrenatural, y el mundo mismo sintió un escalofrío. Tan trascendental fue el desenvainado de aquella espada, que el propio mundo no pudo permitirse ignorarlo. La espada del dragón, Reed, había sido desenvainada. Un destello de luz imposible atravesó el pequeño orbe mágico que el santo de la espada tenía en la mano. Nadie puede derrotar al tú que yo creé. Así lo dijo la bruja, quien nombró a Aldebarán la estrella seguidora, y orquestó todo. Mira, vuelvo a ganar. Así lo dijo la princesa del sol, que le dio a Aldebarán otro significado diferente a estrella seguidora. El tonto e impotente Aldebarán los perdió a ambos, y a pesar de tener una autoridad que debería haberle permitido corregir decisiones equivocadas, finalmente continuó eligiendo el camino más poco entusiasta. Simplemente, para evitar el nacimiento de la bruja que acabaría con el mundo. Todo era un paso hacia ese objetivo. Recibió las enseñanzas de la bruja y trató de matar a la bruja como ella deseaba. Pero fracasó. Conoció a Priscila y trató de matar a la bruja tras convertirla en rey. Fracasó. Volviendo a su objetivo inicial, intentó matar a la bruja tras eliminar a Natsuki Subaru. Fracasó. Ah. Mientras una luz cegadora se desbordaba, quemándole los ojos incluso a través de su casco de hierro, Aldebarán fue testigo del resultado del milagro forzado, ese poder escandaloso, que ocurrió ante él. El fenómeno causado por un poder fuera de los límites de la razón fue interrumpido por un poder fuera de los límites de la razón. Cuando el objeto sellado fue liberado, Aldebarán solo pudo apretar los brazos alrededor del esbelto cuerpo que sostenía, como si estuviera haciendo un berrinche. Y luego, un leve aliento, uno que no debería haber podido oír, arañó la conciencia de Aldebarán. Pertenecía a la chica de cabello plateado detrás de él, que estaba usando su poder contra la creciente inundación, emitiendo un frío tremendo para evitar que el campo de batalla fuera tragado por el torrente. Si hubiera sido un lamento por verse abrumada por el agua debido a su falta de fuerzas, podría haberlo soportado. Si hubiera sido un suspiro de alivio por la llegada de Reinhardt, podría haberlo soportado. Si hubiera sido la satisfacción de comprender que el odioso Aldebarán había sido acorralado, podría haberlo soportado. Pero no era nada de eso. Sus profundos ojos violeta estaban fijos en una persona. Porque Aldebarán nunca se reflejó en sus ojos. Natsuki Subaru. Rugió. Gritó. Chilló. Literalmente, con una voz ronca y espeluznante, Aldebarán pronunció ese nombre. De la luz surgió un chico de cabello negro que sostenía un gran espíritu con un vestido. Esa inconfundible persona cayó de rodillas al suelo, tras ser liberada del orbe negro. Y abriendo los labios, lo primero que gritó fue: Rem. Como respondiendo a esa voz, el sonido de cadenas perforó los tímpanos de Aldebarán.
Rem ama a Natsuki Subaru. Ese es un hecho innegable, uno que incluso la Rem, que aún no ha recuperado por completo sus recuerdos, admitiría a regañadientes. De hecho, si ella tenía sus recuerdos o no, que Rem se sintiera atraída por Subaru era inevitable, así que, francamente, te preguntarás qué estaba ocultando. No, eso está mal. Es demasiado seguro de sí mismo. Además, si así fuera, sería como si quisiera a esa persona, aunque no hubiera hecho nada por mí. Rem cree que sus sentimientos no son tan convenientes. Se considera una mujer difícil, desconfiada y que no se entrega fácilmente. Se estremece ante lo inaccesible que es. Un completo contraste con la honesta y compasiva Ram, o la adorable Katia, cuyos verdaderos sentimientos son evidentes a pesar de su abuso verbal. Sí, la Rem original es inaccesible, maleducada y tiene una personalidad terrible. Su campo de visión y su mundo son limitados. Está preocupada por proteger su limitado santuario y está muy alejada de la consideración que se tiene por quienes la rodean. Sin embargo, Natsuki Subaru logró abrirse paso. Él se abrió paso, pisoteó el suelo, tomó su mano y la sacó, y Rem se sintió completamente devota a él. Y quienes lo han hecho, quienes lo harán, serán cada vez más a partir de ahora. Pero, incluso entre ellos, el hecho de que yo, Rem, fuera la primera en convertirme en esto no ha cambiado. Esta Rem fue la primera en comprender la bondad de Natsuki Subaru. Emilia puede ser una competencia reñida, pero Rem insiste en ser la primera en profundidad y peso. Eso también es innegable. Es algo importante con respecto a Natsuki Subaru. La mansión, la capital real, el gran árbol de Flugel. El camino que tomó Rem con Natsuki Subaru, a quien amaba antes de perderla. Recuerdos. El denso bosque, la ciudad fortaleza, la capital imperial y el tren de carruajes. El camino que tomó Rem con Natsuki Subaru, a quien comenzó a amar después de perder sus recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. El camino que Rem ahora está tomando con Natsuki Subaru, a quien ama nuevamente después de recuperar sus recuerdos. Rem sabe, incluso sin que Yae tenga que decírselo repetidamente, que es burdo agrupar todo eso en una sola palabra. Amor. Sin embargo, si se le pregunta cuál es la fuerza impulsora de la esperanza que la mueve y le permite decir que nunca se arrepentirá de nada, no puede pensar en otra cosa que no sea amor. Por amor, Rem puede confiar en Natsuki Subaru. Por amor, Rem puede dedicarse a Natsuki Subaru. Por amor, Rem puede desear el mismo futuro que Natsuki Subaru. Rem One-sama, déjame preguntarte solo una cosa. Ese fue un intercambio que tuvo con cierta chica que amaba a Natsuki Subaru, tal como Rem, antes de partir hacia la batalla. Ella también entendió que después de conocer a Natsuki Subaru, se convirtió en alguien que se desvió de su camino original. Ella se alegró de ello y decidió recorrer el espinoso camino con él. Sabía que sus ojos estaban fijos en alguien más que ella, y aún así no podía evitar anhelar que esa mirada amorosa se posara en ella. Rem One-sama, ¿puedes hacer algo para ayudar a Subaru? Más tarde, Rem pensó, ¿cuánto coraje le hizo hacer esa pregunta? ¿Cuánta reflexión le requirió transmitir las palabras que había preparado? ¿Y si Rem había dado una respuesta que no cumplía sus expectativas? ¿Cuánta determinación e idealismo estaba dispuesta a asumir la chica al emprender ese camino sola? Sí, claro. Después de todo, soy la Rem de Subaru-kun. Por lo tanto, poder responder sin dudar es un orgullo insustituible para Rem. Se podría decir que fue una comparación de la intensidad de sus sentimientos por Natsuki Subaru. Y un voto secreto que no podía confiarle en absoluto a Emilia, quien también sentía algo por él. Rem no sabe realmente qué pasará al cumplirlo. Lo que sí sabe es que ayudará a Natsuki Subaru, no, todo lo contrario. Ella será el primero de muchos sentimientos que Natsuki Subaru, ese chico bondadoso, cargará sobre sus hombros. Desear algo más es un lujo. Pero el yo codicioso que regresó cuando los recuerdos de ella regresaron, aún sabiendo que es un lujo, anhela un poco más. Por ejemplo, cuando el chico, impulsado por Rem y otros, recorre su camino, que la visión de Rem y la devoción de la chica provoque en su corazón una oleada que, aunque sea un poco, sea mayor que una simple onda.
Eso es todo lo que Rem. Rem. En el momento en que su figura apareció tras la luz blanca, las modestas emociones de Rem se hicieron añicos. Al instante, abrumada por el torrente de emociones infinitas que brotaba en su interior, Rem sintió el impulso de dejarlo todo y correr a sus brazos. Lo soportó. Inmediatamente después, el suelo donde sus zapatos se había agarrado con fuerza explotó, y una pared de roca ascendente estaba a punto de detenerlo, pero el santo de la espada, quien aún conservaba el resplandor de las llamas en su cuerpo, las destruyó, abriendo un camino. Directas, las miradas de Rem y el chico amado se conectaron. Sus ojos se encontraron con los ojos negros del chico desesperado, pero incapaz de borrar su bondad innata. Tragándose las 1000 palabras que quería decir, los 10.000 sentimientos que quería confesar y los 100 millones de oraciones que quería ofrecer, Rem habló. Por favor, permite que esta Rem te ame de nuevo. En ese instante, ella balanceó su brazo con todas sus fuerzas. La bola de hierro voló recta y certeramente a través del cielo. El sonido de las cadenas. En ese momento, su propio grito espeluznante, el temblor del suelo causado por la magia suprema que desató en un frenesí, el hecho de que el santo de la espada. El corte supremo atravesó el aire helado y negó incluso el desastre natural, el hecho de que el hombre que apareció sosteniendo el espíritu parecía haber comprendido la situación usando la autoridad de la codicia, y el hecho de que inconscientemente estaba abrazando el cálido cuerpo de la mujer en sus brazos. Nada de eso le importaba a Aldebarán. Simplemente extendió la mano desesperadamente. No, intentó extenderla, pero no pudo. Su brazo derecho sostenía a la mujer que lo traicionó, y su brazo izquierdo perdido se quedó atrás, en esa época de las brujas. Aldebarán no pudo alcanzarlo. En cambio, Aldebarán oyó al hombre que había captado la atención de todos mirándolo y llamándolo. La emoción que se reflejaba en esos ojos negros. Ese color de Natsuki Subaru, que parecía querer salvar incluso a Aldebarán si pudiera. Era lo que más odiaba. Te odio, bastardo. El sonido de las cadenas. Te amo. Capítulo 59. Te amo. Exhalo profundamente, y en lo más profundo de mi corazón, tenso la cuerda del arco llamada resolución. Las chicas con las que acababa de hablar, en particular la consideración de Petra, me hacían doler el pecho. Incluso Meili, con su actitud de malvada, y su falta de franqueza, y la profesional Flam, a su manera, habían sido consideradas conmigo. Con Beatriz a la cabeza, tengo un buen grupo de chicas. Supongo que ese es el Olimancer para ti. Una deshonra para ambos bandos. Dejando de lado cuando empezaron a llamarme así, Petra y las demás no serán pequeñas para siempre. Mientras esté siempre con la eternamente infantil Beatriz, probablemente ese alias no me salga. A menos, claro, que Beatriz y yo nos peleáramos, pero... si tan solo pudiera. Este plan probablemente podría haberse llevado a cabo con una dificultad mucho menor. De hecho, aparte de Beatriz, nunca me he encontrado con un gran espíritu del atributo Jin que fuera amigable con los humanos. Por eso creo que fue diseñada, pero no puedo decir que pretendía otro linaje de bruja, diferente al de la bruja que conozco. En cualquier caso, Beatriz, especialista en el atributo Jin y dados sus orígenes, bien podría desentrañar los factores esenciales del plan. Por eso la sincronización es crucial. Incluso Beatriz, cuya alma está conectada por contrato con su sujeto, debe ser engañada por el arte prohibido. Puedo oír el crujido cuando la cuerda del arco se tensa. Y entonces, entro en el archivo de Taijeta, una visión que me abruma sin importar cuántas veces la vea, estanterías repletas de innumerables libros llenando el vasto suelo, y veo. El hombre que, con el apoyo total de un gran espíritu, extrajo el máximo efecto de un breve cántico, saltó al estante alto y escondió allí un libro sin hacer mucho ruido. Incluso desde lejos se ve claramente que es un libro, pero no logro distinguir su nombre. En este archivo, los libros de los muertos son todos iguales salvo por sus títulos, sin diferencia de grosor. Pensándolo bien, resulta extraño. Un niño que falleció a los 5 años y alguien que vivió un siglo tumultuoso no deberían acabar convertidos en libros del mismo grosor. Sin duda,
Este es un archivo que explota la naturaleza de Lodo Laguna, pero quien lo publicó en forma de libros debe ser la bruja. De ser así, ¿por qué la bruja se esforzó tanto por hacer que el archivo fuera tan difícil de analizar? No quieres que ningún ruido extra interrumpa el encuentro único de tenerlo en tus manos. Una frase que diría la bruja. Al intentarlo yo mismo, sentí que esa era la respuesta correcta, y eso me hizo sentir fatal. Había intentado evitar recordar a la bruja, sin embargo, desde que murió, como por despecho, me encuentro recordándola. Nadie puede vencer al tú que creé. Por un instante, pensé, si este es un archivo que alberga los libros que narran las vidas de los muertos, entonces, por supuesto, el libro de la bruja también debe estar en algún lugar aquí. Y entonces, mira, es mi victoria otra vez. La voz que tapó mis oídos, de la que aparto la vista, rechazo con el alma y aparto, también su libro de los muertos. ¿Qué fue lo que ganaste, Priscila? En ese inolvidable último intercambio con ella, hubo una sonrisa triunfal. Junto con esa sonrisa vino una declaración de victoria, cuyo significado aún no entiendo. Incluso si lo hiciera, no cambiaría nada, ella ya se ha ido. Con los muertos, ya no se pueden intercambiar palabras ni sentimientos. Pero incluso si es unilateral, el lugar que hace posible la comprensión es la gran biblioteca de las Pléyades. ¿Soy idiota? No, soy idiota. Es solo un pretexto. Todo era por el plan, una tapadera preparada para que esos hombres consolaran mi corazón herido, para revivir el plan con la bruja que una vez abandoné. Para dejar que me sacudiera de verdad, no se trata solo de que el cazador de momias se convierta en momia. Más que nada. No me salves. Si leía el libro, si me dejaba quemar una vez más por el brillo de ese sol que se ha puesto, entonces, igual que el día que dejé de ser la estrella seguidora, podría volver a flaquear. Esa estrella tonta sin valor que salvar, otra vez. Así que... fue culpa de la estrella. Usando esas palabras para obligarme a dejarlo ir, reanudé mis pasos vacilantes y seguí adelante a través del archivo. Un solo libro, discretamente escondido en lo alto de los estantes, aunque no podía ver su título, sabía de quién era sin siquiera mirarlo. Si ese hombre andaba a escondidas para esconder un libro de los muertos que creía que sería un inconveniente para él, solo había un título posible. Y encontrar ese libro, también, era otra pieza del rompecabezas necesaria para poner en marcha este plan. Los dos libros que quería encontrar. El libro de los muertos para mí y para ese hombre, habían sido encontrados. Entonces solo quedaba llevarlo a cabo. Dios mío. Eres como un niño travieso causando problemas en una biblioteca. Murmurando eso, caminé lentamente detrás del hombre rascándose la cabeza. Sin darse cuenta de mi llegada, se estaba alejando del estante donde acababa de esconder el libro. Si Etso, la viva imagen de la curiosidad, lo encuentra, sería malo. Es decir, existe la posibilidad de que las multitudes entren y salgan cada vez más de ahora en adelante, así que... ¿debería deshacerme de todos? ¿Cuántos en total? ¿Deshacerse, eh? ¿Deshacerse de qué, hermano? En el momento en que lo llamé, mientras murmuraba, dio una sacudida exagerada de hombros. Al girarse lentamente para mirarme, su expresión era ligeramente rígida. Era obvio que había estado tramando algo. Ante esa reacción, tan malo guardando secretos, me encogí de hombros deliberadamente y... Oye, estás demasiado nervioso. Solo intentaba charlar un poco. Sí, mi culpa. Que te escuchen murmurando es bastante vergonzoso, ¿sabes? Lo entiendo, pero preferiría que no me hicieran pasar por el villano. ¿Villano, eh? Sacudí la barbilla para que el tipo que ladeaba la cabeza mirara hacia atrás. De esa dirección vino el adorable y tambaleante repiqueteo de pequeños pasos. Beatriz venía. Con su pequeño cuerpo se deslizó entre nosotros, sus mejillas hinchadas. Oye, tú, no vayas a asustar a Subaru de la nada. Cuando Betty no está mirando, Subaru tiene el corazón de una pulga, ¿sabes? Corazón de pulga. Hermano. No creo que sea ese tipo de hombre. Si esa es una evaluación basada en mi piel gruesa o desvergüenza, la acepto,
¿Pero qué has visto en mí para hacerte pensar eso? Sí. Bueno, tal vez en realidad sé más de lo que crees, hermano. Con Beatriz defendiéndome, y el hombre apoyando la mano en su cabeza con un par de palmaditas, me limité a una respuesta segura y evasiva después de pensarlo un momento. Si dijera que sabía más de lo que acabábamos de hablar, cosas de antes de venir a este mundo, los sutiles desajustes con mis padres, mis complejos de inferioridad, ¿qué pensaría? Por supuesto que no haría una tontería tan grande. Me ha asaltado ese impulso impulsivo más de una vez, pero cada vez he manipulado los ajustes de mi casco y me he contenido. Ese clic metálico es mi rutina cuando pienso, un sonido para advertirme a mí mismo que no olvide el plan. Eso es terriblemente sugerente. Decir que lo sabes todo sobre Subaru delante de Betty, no te tomes a la ligera la dulce relación entre un espíritu y su contratista. Dulce es cierto. Perdón por interrumpir tu ardiente luna de miel. Mientras yo chasqueaba las costuras de mi casco, Beatriz estaba de pie con los brazos cruzados, completamente molesta. No queriendo aguarle el humor, me encogí de hombros, y él se rascó torpemente la mejilla con un dedo. No, no te preocupes. Beaco y yo podemos coquetear cuando el tiempo lo permita. Ahora mismo, mira, este archivo es la máxima prioridad, ¿verdad? Gracias por la consideración en todo. No, en serio, déjame agradecerte como es debido. Incluso dedicarme solo 3 días por mi bien debió ser difícil. Beaco-chan, disculpa por haberlo metido en esto también. Gracias por acompañarlo. Betty y Subaru son dos mitades de uno, así que estar juntos es lo más natural. Y Betty no es tan misericordiosa como para darte la misma advertencia una y otra vez, así que asegúrate de corregirte. Entendido, entendido. Tu chica es muy amable. Sí que lo es. El hombre esbozó una sonrisa irónica y vacilante, y Beatriz le tomó la mano con delicadeza. La conversación no arrancaba. Decir que fue toca y suena da la impresión de que somos compatibles, lo cual no me entusiasma. Aún así, nuestra conversación debería haber tenido buen ritmo. Para que fuera tan torpe, ¿acaso creía que lo habían visto haciendo algo realmente incómodo? O quizá fue porque escondió un libro con un título diferente al que esperaba. Por ejemplo, uno de esos 2 libros que acababa de pensar. ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa con esa pregunta? Es como algo de un padre de un adolescente que no puede averiguar la distancia correcta. Como puedes ver, ningún resultado. Pensé que 3 días podrían ser suficientes, pero esto es simplemente desconcertante. Con tantos libros, honestamente es como dejar caer una sola aguja en un desierto, ¿no? Pero no te rindas. Busquemos de verdad. Yo también ayudaré. Oye, hermano. Entonces, antes de que me diera cuenta, retrocedí ante la fuerza de su inclinación. Siguió diciendo que ayudaría, jurándome una y otra vez con una sinceridad inmutable. No creo que sea una mentira, y no me parece que eso en sí mismo sea exasperante. Después de todo, no espero nada. Lo que más esperaba, lo que más deseaba, no lo conseguí. Así que... deja ya esa intensidad que hace que parezca que ni siquiera sabemos quién de los dos quería venir aquí. Si hasta yo tengo que ponerme tan apasionado como tú, hermano, no me sentará bien. Que así sea. Seamos así, desesperadamente. 3 días, lo daremos todo y lo conseguiremos. Y luego. Su voz tiembla. No la mía, la oí temblar. Quizás está empatizando demasiado, o una ola que ya debería haber pasado se ha ido y sus sentimientos han resurgido. Siente pena y arrepentimiento más que la mayoría. Eso lo entiendo. Esa es la maldición llamada autoridad que solo este hombre y yo, solo nosotros dos en el mundo, poseemos. Simplemente hay 2 personas aquí, un hombre que, con ella, puede salvar lo que ama, y yo, que no puedo. Y si se permite que el amor de ese hombre continúe, eventualmente nacerá la existencia que acabará con el mundo. Para detener eso, al menos, cumpliré la misión de la estrella seguidora. Beatriz, sosteniendo la mano del hombre cuya voz temblaba y que bajó la cabeza, pronunció ese nombre en voz baja.
El sentimiento infundido en su llamada era tranquilo, y desmintiendo su linda apariencia, llevaba una misteriosa solemnidad que testificaba que ella también era un gran espíritu que había vivido mucho tiempo. Ante la llamada del gran espíritu, el hombre mismo no pudo hablar, con la respiración entrecortada. Ante esa reacción, una vez más jugué con la costura de mi casco y tomé una decisión. Un intercambio más de una o dos palabras, y luego haría mi movimiento. Como dijo, el plazo para buscar en el archivo de esta torre es de 3 días. Cuanto más se consuma el tiempo, más se pensará en otras cosas. Por lo tanto, hay que actuar antes de que llegue ese momento. 3 días no bastará. Las palabras del hombre sonaron forzadas, y por alguna razón, como si se aferrara, quizá prueba de que yo también me estaba poniendo nervioso. Me detengo a pensar un poco. Si durante 3 días busco el libro de los muertos, como él dijo, y si por casualidad lo encontramos y llegamos a conocer, sin dejar rastro, los sentimientos que dejó la mujer fallecida al final, ¿qué pasaría entonces? Puedo decirlo con certeza, nada cambiará. Esta herida no sanará, este dolor no desaparecerá. Y, en primer lugar, no lo deseo. Así que, a la pregunta que me lanzó, sabiendo perfectamente que nos haría pasar de largo, respondo deliberadamente así. Fue culpa de las estrellas. Ni siquiera yo sé si miré esas estrellas con ojos de aprobación o desaprobación. Comparando las 2 estrellas aquí, Pléyades y Aldebarán, no, Subaru y Rigel, ni siquiera yo sé a quién culpé por tener la culpa y a quién consolé por no tenerla. Me puse demasiado sentimental. Soy igual de torpe en esta andanada de conversación esta vez. Si sigo intercambiando palabras así, me veré arrastrado a decir algo que lo hará sospechar. Lo he decidido. Lo haré en la próxima, lo he decidido. Cuando el hombre silencioso, que recibe nombres de estrellas y da nombres de estrellas, termine sus siguientes palabras, la soltaré. Canalizaré maná a través de la puerta, tejeré la fórmula, abriré la puerta del arte prohibido. Al. Y entonces mis ojos se encontraron con los de Natsuki Subaru, cuyo rostro parecía a punto de llorar. Al chamac. Era un encantamiento, y no mío. Lo entendió. Aldebarán volvió a perder una batalla que absolutamente tenía que ganar. He aquí, una vez más, la victoria es mía. Escuché la sonrisa triunfante y la voz de la mujer amada, algo que nunca podría reclamar de nuevo. Al instante siguiente, el mundo de Aldebarán se volvió negro. Parte 2. Señor Natsuki, puede que no sea un consuelo, pero su preocupación fue correcta. Estaba amasando maná y tejiendo una fórmula. Si un solo movimiento hubiera sido diferente, sus posiciones probablemente se habrían invertido. Estoy totalmente de acuerdo contigo al decir que tu juicio fue el mejor. Las palabras del campesino, Etzo Cadnem, que había presenciado todo de principio a fin, no sirvieron, tal como él dijo, para consolar el corazón de Subaru. Aún se preguntaba si no habría otra manera de resolverlo sin que nadie saliera lastimado. Jefe, no lo entiendo. Solo. Incluso un idiota como yo, que no entiende nada, puede decir al menos esto. Me alegro mucho de que haya salido bien, jefe. Como Etzo, la figura del hermano menor que había sido encargado de mantener una vigilancia aérea sobre la situación y debe haber estado irritado por la frustración, puso un brazo fuerte alrededor de los hombros de Subaru y se lo dijo directamente. Y él no era el único que se quedaba cerca de Subaru de esa manera. Subaru, ¿tomaste una decisión correcta? Betty podría haberlo tomado todo por ti en su lugar, y luego fuiste y te lastimaste, gran tonto. Beatriz. Pero ese arte prohibido era algo que Betty y Subaru hicieron juntos. Subaru preparó la fórmula, Betty construyó el hechizo, Subaru cantó y Betty canalizó el maná. Así que esto es mitad y mitad entre Betty y tú. Si intentas cargar demasiado, eso es trampa. Subaru apretó los dientes. Su mano derecha apretó la esfera negra con tanta fuerza que sus dedos cerrados ni siquiera se abrían, porque su propia incompetencia no le había dejado otra opción. El orbe mágico que aprisionó a Al, cuando no había otra forma de detenerlo. Lo siento. Hay un lugar al que tengo que ir.
sintiendo como si todo en su pecho, todos los órganos dentro de su cuerpo, temblaran. Subaru se levantó de rodillas y abandonó lentamente el archivo de tarjeta. Con la mano de Beatriz en la suya, y con los preocupados Garfield y Etso a cuestas, regañó a sus piernas que sentía que iban a ceder, caminó por el pasillo y llegó a la habitación a la que se dirigía. «Oh, hermano mayor, ¿qué pasa? ¿Cómo está eso que buscabas en el archivo?» Al ver a Subaru aparecer en la puerta, Meili, que estaba encaramada en un barril en la esquina de la habitación, inclinó la cabeza junto con el pequeño escorpión rojo montado encima. Esa vista descarada pero segura lo apuñaló en el pecho, pero más que eso. «Subaru, ¿qué pasa? La comida aún no está lista, ¿sabes?» Al escuchar a Meili llamar, la chica que les daba la espalda se dio la vuelta. Usando un dispositivo de cocina alimentado por piedras mágicas, había estado cocinando a fuego lento una olla. Sus ojos redondos, reflejando a Subaru, parpadearon sorprendidos. «Ah». Al ver a la chica frente a él, la mente y el cuerpo de Subaru se bloquearon antes de que pudiera evitarlo. Después de un momento de perplejidad, inmediatamente enderezó sus rodillas dobladas, y mientras se tambaleaba, se levantó para encararlo de frente. «Subaru. Beatriz-chan, ¿pasó algo?» Parece que Subaru. Quizás pasó algo. Pero Betty no lo va a decir. Es solo que ahora mismo, parece que tenía muchas ganas de ver a Petra. Yo. Ante la respuesta de Beatriz, la chica, Petra, pareció sobresaltada, con la mirada perdida por un instante. Al observar de cerca el rico juego de expresiones, Subaru sintió que la rigidez de sus mejillas comenzaba a disminuir. Con Meili detrás de ellos, soltando un breve y cargado Subaru miró a Petra mientras ella lo miraba, y tras un momento de vacilación. «Petra, es raro preguntar esto, pero ¿puedo abrazarte?» «No tienes que decirlo, podrías simplemente abrazarme». «Ah, no, en realidad, eso no sirve de nada. Solo pensarlo hace que mi corazón lata tan fuerte que podría romperse». Petra esbozó una sonrisa traviesa, pero antes de que pudiera terminar esa amable respuesta, Subaru se acercó, la atrajo hacia él y la abrazó contra su pecho. Ante el repentino abrazo, Petra no pudo ocultar su desconcierto. Para una chica que, sin que nadie se diera cuenta, se había vuelto tan tranquila que casi nada la inquietaba, era una muestra inusualmente clara de nerviosismo. Pero no había una sola persona aquí que se burlara de ella por eso. ¿Por qué? «Oye, Subaru, ¿estás bien?» Una mano se deslizó suavemente de entre su abrazo y tocó la mejilla de Subaru con suave calidez. Desde tan cerca, justo frente a él, tan cerca que no solo sus respiraciones, sino incluso sus latidos parecían colisionar, la pregunta de la chica hizo que Subaru tomara aire y forzara una sonrisa. «Estaré bien». «Por supuesto. ¿No es obvio?» «Porque Petra está sana y salva así». «No solo Petra. Beatriz, Garfield, Meili, Etso y Flam están bien. Todos en la torre, y todos los que no pudieron venir, están a salvo». Las cosas malas que habían sucedido, hasta el último de ellos, se habían deshecho. Por supuesto, él no sabía todo lo que había sucedido, y también sabía que no todo lo que sucedió había sido malo. Hubo conflicto y reconciliación, traición y amistad, separaciones y reencuentros, maldiciones y votos, odio y amor, y estuvieron Aldebarán y Natsuki Subaru. «Quizás no estoy bien». Sosteniendo a Petra, mirando el orbe mágico que no se separaba de su mano, murmuró. Y una vez que esa silenciosa confesión escapó de sus labios, no podía quedar en una simple voz tensa. Gota a gota, sus verdaderos sentimientos se convirtieron en lágrimas y fluyeron por las comisuras de sus ojos. «No lo estoy». Quería mantener la cabeza en alto, que Subaru regresara por la muerte, que recuperara incontables cosas irrecuperables y compensara a Petra y a los demás por haber aceptado un mundo que dejarían atrás a cambio. No podía. Dolía, era frustrante, se avergonzaba de su propia falta de fuerza y no podía mantener la cabeza en alto. No está bien. A Petra, que ofreció tanto en sacrificio, a Rem, que debería haberlo recuperado todo, a Emilia, que intentó hablar con Aldebarán hasta el final.
a Beatriz, quien, incluso estando encerrados juntos, descifró la fórmula del arte prohibido y armó al Subaru que regresa por la muerte con una carta de triunfo. A todos los que participaron en esa batalla, tanto a los que Subaru conocía como a los que no, hasta el último de ellos. Y, finalmente, a Al, a quien ni siquiera pudo darle la oportunidad de hablar. Lo siento. Subaru. Una voz repentina, aguda y cortante interrumpió la disculpa que estaba a punto de pronunciar. Era la voz de Petra, que miraba a Subaru desde su pecho, donde se había tragado las palabras. Sus ojos redondos vacilaron con una profunda emoción y manteniendo la mano contra el rostro surcado de lágrimas de Subaru, dijo. Por fin lo has dicho. Que no estás bien. Ah. No tienes que tener tanto miedo. No tienes que cargar con todo tú sola. ¿Verdad, Beatriz? Claro. Supongo que Betty es la compañera de Subaru. Instada por Petra, Beatriz se aferró al cuerpo de Subaru. Desconcertado por la calidez de las dos chicas, Subaru observó cómo Petra seguía sonriendo. Meili. Estoy bien así. Tú y las demás son suficientes, Petra. Meili. De acuerdo, de acuerdo. Saltando del barril, Meili, con cara de pocos amigos e irradiando reticencia de pies a cabeza, se acercó a Subaru y le pellizcó ligeramente el dobladillo de la ropa. Como si actuara en su lugar, el pequeño escorpión rojo que surgió de su cabello se posó en el hombro de Subaru y frotó su cuerpo contra su mejilla. Garf. Oh. Jefe. Gu. El impulso de saltar hacia él como si hubiera estado esperando golpeó la espalda de Subaru, arrancándole un gemido involuntario. Se preparó desesperadamente para evitar caer hacia adelante y aplastar a Petra, y aguantó. Aguantó, pero... ¿Etzo y Flam vendrán también? Soy un forastero, me abstendré. Aún así, estoy del lado del señor Natsuki. Acabo de llegar, así que no entiendo la situación, de acuerdo. Una presencia que había llegado más tarde se acercó sigilosamente a su cadera derecha. Con eso, se completó una formación de abrazos ineludible y omnipresente, y envuelto en esa calidez, Subaru no pudo evitar soltar un suspiro. ¿Qué es esto? Desde fuera, de hecho, dado que Etzo los observaba desde fuera. ¿Qué ridículos debían de parecer Subaru y los demás ahora mismo? Todos amontonados como un montón de peluches, parecían tontos. No pasa nada. Tú fuiste quien me enseñó que era tonta, Subaru. ¿De verdad? Tú. Entre la gente que conozco, probablemente no haya nadie más inteligente que Petra. Eso pensó. Estaba seguro. Por eso todo era obvio para una chica tan lista como ella. Increíble. Así que esto es lo que significa ser realmente inteligente. Totalmente diferente de un tonto listillo como Abel. Lo he decidido. Todavía con lágrimas en los ojos y sollozando, siendo abrazado hasta los huesos por todos lados por todos tan amablemente, habiendo admitido que no estaba ni un poco bien, decidió. Al, parece que me odiabas tanto que no podías perdonarme, aunque no sabía cuál era la verdadera razón. Pero no terminaría sin que él lo supiera. Porque tantas voluntades que se negaban a dejar que las cosas terminaran impedían que tantas cosas casi terminadas terminaran, el nada bien Natsuki Subaru decidió. Y eso fue. Definitivamente te salvaré, también. Aunque fuera un ultraje que pusiera al mundo entero en su contra, era el juramento de Natsuki Subaru, quien mezcló lo bueno y lo malo, haciéndolos como si nunca hubieran sucedido con regreso por la muerte. Al escuchar ese juramento de Natsuki Subaru, Petra Leite asintió con satisfacción. Ese es mi Subaru. Y entonces, la chica que no se convirtió en la bruja de la melancolía sonrió. Capítulo 59b. Grito. Grito. Para Petra Leite, la bruja de la melancolía, el final al que debía aspirar, alcanzar y alcanzar solo había sido uno desde el principio. Eso fue desde el momento en que, antes de convertirse en la bruja de la melancolía, Petra Leite, una simple aldeana, terminó leyendo algo tan escandaloso como el libro de los muertos de Natsuki Subaru.
Eso fue desde el momento en que supo que Natsuki Subaru había seguido luchando por cambiar el destino de muchos a cambio de su propia muerte. Eso fue desde el momento en que, al compartir días sin importancia, llegó a apreciar quién era Natsuki Subaru, que lo alegraba, que lo afligía, que lo hacía sentir feliz e infeliz. Reuniendo todas esas diferentes razones, uniéndolas y envolviéndolas, ya estaba decidido. Porque, al final, Subaru también quiere hacer algo con Al, ¿no? Sinceramente, desde el punto de vista de Petra, es una historia absurda. Si enumerara una por una las cosas que Al ha hecho, ni siquiera usar todos los dedos de sus manos y pies sería suficiente, así que tendría que movilizar la mano invisible para doblar los dedos que le faltan. Esa es la cantidad de cosas irreparables que Al ha hecho. Pero, aún así, no cree que eso convierta a Al en un demonio recalcitrante que lo hizo todo burlándose de todo. Me pregunto si esto también me está envenenando por la influencia del libro de Subaru. Es inmodesto decirlo ella misma, pero Petra es realista, y el alcance de lo que puede asumir es limitado. En lugar de limitado, es más preciso decir que lo mantiene deliberadamente limitado. Porque si usara toda su capacidad sin reservas, Petra confía en poseer un contenedor capaz de contener una buena cantidad de cosas. No le avergüenza. Pero incluso si usara hasta el último rincón de esa capacidad, no podría pensar en atesorar todo lo que podría atiborrar. Y aún así. La avaricia de Subaru. Pero eso es lo que me gusta. No, corrección. A mí también. Y como no puede cambiar a un Natsuki Subaru como él, Petra Leite lo hará. Es una decisión dolorosa, como si le cortaran la carne, como si le desgarraran el corazón sin piedad. Hacer que Natsuki Subaru regrese por la muerte y reiniciar todo lo sucedido. Desde el momento en que dejó la atalaya de las Pléyades y decidió irse con el Subaru imaginario, Petra Leite ha seguido adelante hacia ese final. Ella insistió con fuerza en convertirse en la portadora del factor de bruja de la melancolía, centralizó en sí misma, salvo unas pocas excepciones. El pago del precio que acompaña al uso de la autoridad, jugó cada ficha de negociación aguda sin dudarlo, y al ofrecer toda la información que podía transmitir, determinó la política de los Antialdebarans. Si la razón por la que la bruja de la envidia anda descontrolada es porque leí el libro, entonces también podemos usarlo, ¿verdad? Desde que el arzobispo del pecado de la gula, Roy Alford, fue liberado de la torre de la prisión y ella comprendió el efecto de su autoridad, una pregunta había rondado en Petra. Si la memoria de Petra, quien leyó el libro de los muertos, fue robada, ¿cómo lo juzgaría la bruja de la envidia? Y también se preguntaba si ese no era, tal como era, el plan de Al. Él dijo que no tenía intención de destruir el mundo, para expulsar a la bruja de la envidia. Por lo tanto, cuando los Antialdebarans, con toda su fuerza, derrotaron a Roy Alford, mientras ataban al casi muerto Roy, le hizo una promesa. Si quieres comerme, te daré una oportunidad. Por supuesto, era una promesa que tenía toda la intención de romper sin piedad si no necesitaba cumplirla. Tras haber asumido la mala influencia de Natsuki Subaru, Petra es una forajida a la que le importa un bledo romper promesas a quienes odia. Y en caso de que ese improbable evento ocurriera, había logrado asegurar una aliada tranquilizadora. La hermana Rem es increíble. En silencio, y dejando de lado el gran favoritismo nacido de la influencia de Natsuki Subaru, eso es lo que piensa. Ren comprendió el regreso por muerte de Subaru, al principio lo llamó regresión temporal, y aunque el detonante fue que el viejo Rom descubrió la verdadera naturaleza de la autoridad de Al, aún así lo logró por sí misma. Ren se dio cuenta por sí misma de que Natsuki Subaru era alguien que había luchado a costa de su vida. Aunque eso la alegraba, también sentía frustración. Pero por eso puedo confiarlo a la hermana Rem. No, tiene que ser la hermana Rem y nadie más. Aunque, por el camino, hubiera muchas cosas buenas, aunque hubiera adquirido sentimientos difíciles de abandonar, Petra Leite decidió darle la vuelta a todo y hacer como si nada hubiera sucedido. Y eso significaba, propiamente hablando, que incluso acoger a Rem, quien por fin había recuperado su nombre y su memoria, quien realmente había regresado, también desaparecería. Sabiéndolo y aún así decidiendo hacerlo, Petra tenía la obligación de involucrar a Rem. Como camaradas igualmente conscientes de que desaparecerían, y como mujeres que, desde el fondo de su corazón,
desean que la persona que más aman no deje escapar nada. Solo se le puede confiar a alguien que se ha convencido de que es la única manera, alguien capaz de dejarlo todo por amor. A alguien que seguiría buscando, hasta el límite, una mejor respuesta en otro lugar, no se le puede confiar algo tan cruel. Así que aquí, Petra y Rem lo llevarán hasta el final. Subaru y Emilia están cansados, ¿verdad? Lo siento. Y aún así, yo también termino convirtiéndome en una carga. Lo siento. Quería seguir, eternamente, dando las gracias que nunca fueron suficientes. Quería darte las gracias, y las gracias en el sentido más auténtico. Como Petra Leite, que ha leído el libro de los muertos y lo sabe todo, quería animar a Emilia, que recorre un camino difícil, y a Natsuki Subaru, que decidió sacrificarse para apoyarla en ese camino. Eso no se hará realidad. Petra Leite hará todo lo posible, pero volverá a ser una chica de pueblo que no sabe nada. Es frustrante, es triste, y todavía no he dicho suficientes gracias y disculpas. Aún así, me pregunto si hice todo lo posible. Dadas las circunstancias tan limitadas, ¿no hice todo lo posible? Al debió haber preparado una alineación estelar para no perder, y sin embargo, cuando se trata de ensayo y error para contrarrestarlo, solo tenemos una oportunidad, así que incluso la injusticia tiene sus límites. Pero lo logramos. Lo logramos. Cuando Otto, quien no debería tener ningún recuerdo, se unió a la pelea a mitad de camino, debo admitir que me quedé un poco desconcertado, pero eso también, todo, fue gracias a todos los que participaron. Jeje, esto es bastante increíble, ¿verdad? ¿Te enamorarás de mí? Así es. Voy a enamorarme. Inclinando la cabeza ligeramente, lo saludó con la cara más linda que pudo fingir. Ante el adorable gesto y la pregunta de Petra, Subaru imaginario sonrió tímidamente de esa manera. ¿Será un truco que usa Petra para que lo diga? ¿O es tan convincente que el verdadero podría decirlo también? Bueno, ya que estoy a punto de desaparecer, también podría tomarlo de la manera que me convenga. Extiende suavemente la mano, la coloca sobre una mano que no puede tocar y entrelaza sus dedos. Una ventaja fantasma de este tipo debería permitirse. Trabajó muy duro. Ahora que lo pienso, ¿puedo preguntarte algo? Es decir, es raro que pregunte desde mi posición. ¿Qué? Antes de que Clint te diera el gen de brujo, Petra pagó un precio por la transferencia, no me lo dijiste, ¿verdad? Me he estado preguntando qué era. Ya que no te lo dije, ¿qué tal si lo dejamos sin que lo sepas? ¡Qué cruel! Incluso su expresión patética parece tierna, y Petra deja escapar un pequeño bufido. Pero, como era de esperar, imaginario o no, Subaru es Subaru. Las cosas que Petra ocultó porque no quería que él viera o supiera, incluso como residente de su cabeza, no se extralimitará. Aliviada, Petra saca la lengua con un gesto juguetón. Es un secreto. Hizo que Subaru imaginario hiciera una mueca irónica, pero Petra quiere mantenerlo oculto. Está bien tener al menos un secreto de doncella que no le revelará ni siquiera a Subaru imaginario. Además, el secreto de esta doncella tiene un toque de astucia infantil. En aquel entonces, Petra le ofreció a Clint una posibilidad particular como precio. Era la posibilidad de convertirme en la novia de Subaru. Clint, que conocía los sentimientos de Petra, se quedó atónito en ese momento. Con la aparente y profunda historia de un Dragonkin, la forma en que la miró mientras ella le ofrecía con devoción su propia posibilidad, esa reacción profundamente conmovida es difícil de olvidar. Por eso sintió pena. Porque con ese precio, Petra se convenció. Si puedo ofrecer ese precio, entonces realmente tengo ese futuro posible. Considerando el desempeño del gen de brujo de la melancolía, en sentido estricto, significaría que ofreció al mundo la influencia de los diversos esfuerzos que Petra haría para obtener un futuro en el que se casara con Subaru. Pero esos detalles, en ese momento, no significaban nada para Petra. Lo que importa es creer en un futuro en el que Petra Leite se convierta en la esposa de Natsuki Subaru. Y eso lo demostró nada menos que el gen de bruja que toca la esencia del mundo. Porque tenía esa certeza,
decidió perseverar y correr hasta el final. Entonces, haz lo mejor que puedas, yo. Si puedo aprovechar mi oportunidad depende de cuánto lo intente. Ese es un grito de alegría de la chica del pueblo que se convirtió en la bruja de la melancolía, y usó el factor brujo para su propia felicidad, enviado a su yo futuro que no se convertirá en la bruja de la melancolía. Un grito de amor algo pesado de una chica dura y astuta de otro mundo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.